Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estéis visualizando. Hoy estamos aquí, mi colega Jorge y yo, en una nueva línea de trabajo que estamos desarrollando los dos. En este caso estamos trabajando en un libro que se llama La neurociencia olvidada. Y lo que queremos es sacar a la luz, pues bueno, información sobre estructuras cerebrales, estructuras que están detrás de muchos fenómenos que todavía no conocemos, o se conocen pero no se han estudiado como en profundidad, o si se han estudiado en profundidad no se ha llevado al público en general por ciertas razones, suponemos. Así que bueno, también inauguramos el instituto, el Departamento de Investigación y Desarrollo e Innovación, y este libro pues será uno de los primeros que vamos a trabajar en este sentido. ¿Okay? Así que, bueno, Jorge, preséntate un poco. Comenta, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Hombre, de lo que quiera. Hombre, fundamentalmente de esas estructuras cerebrales que tienen una función muy obvia, ¿no? Que sabemos que funcionan de una determinada manera, pero que la neurociencia las ha dejado de lado, pues o bien por conflictos de intereses dentro de diferentes departamentos en las universidades, o bien porque de algún modo no les rentaba, ¿no? A los investigadores, o bien porque el órgano o la glándula en cuestión o la estructura en cuestión pues les venía grande, o simplemente se buscaron otras vías de investigación que resultaban más atractivas y más rentables a fin de cuentas para los neurocientíficos. A mí una de las estructuras que más me llama la atención por el misterio que hay detrás de ella, y también me gustaría dejar claro que nosotros el objetivo es usar un paradigma científico en nuestro trabajo, ¿no? Porque hay muchas estructuras del cerebro que se han relacionado un poco con la mística, ¿no? Con el New Age, con cosas así que, bueno, a nosotros nos gustaría saber qué hay detrás, ¿no? de la parte científica. Una de esas estructuras que vamos a ir trabajando a lo largo de estos vídeos es la pineal, ¿verdad? La glándula pineal, o el órgano pineal, como me gusta llamarlo a mí. Bueno, en principio, ¿qué sabemos de la pineal? Bueno, pues que es un órgano secretor, fundamentalmente en humanos. Sabemos que en otras especies es un órgano fotorreceptor, pero sin embargo en los humanos, a través de una vía nerviosa muy tortuosa y muy compleja, se mantiene esa inervación fotosensorial. Y bueno, lo que nos interesa respecto a lo que tú has dicho es su producto de síntesis, ¿no? Que no solo es la melatonina, exacto, sino otras indolaminas que pueden tener un carácter psicodélico, lo cual es lo que enlaza a la pineal con esos estados místicos. Exacto, nosotros de hecho en la acupuntura sabemos que no solamente la acupuntura, también fíjate que en la medicina ayurvédica están los 7 chakras, ¿no? Y tenemos el séptimo, ¿no? El más fuerte, que nos conexiona con la totalidad, ¿no? También me gusta muchas veces cuando se habla de lo que es el equilibrio entre dos meridianos muy importantes que hay en la medicina china, que es el Dumai y el Renmai, que paradójicamente también elevan el chi hacia arriba, hacia esa estructura, y que también, aunque hablando contigo el otro día me decías que no estaba del todo claro, pero en el éxtasis orgásmico que se produce esa desconexión, porque por ejemplo estaba mirando el libro de Rage, ¿no? Sí, exacto, el de la molécula. El de Strassman. Exacto. Que habla también que puede ser una experiencia sexual, una descarga en... Tú en ese punto no estabas muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo. Entre otras cosas porque la liberación de dimetiltriptamina, otros indoles que también pueden estar relacionados con esos momentos de éxtasis, o sea, para que se genere esa producción, esa síntesis y esa excreción de melatonina al LCR, de dimetiltriptamina al LCR, tenemos que llegar a puntos de estrés muy elevados. Ajá. Entonces, claro, no me cuadra, ¿no? Sabemos que por ejemplo, en alpinistas que sufren pues, mal de altura y que están en situaciones muy estresantes, de alto estrés, sí que se puede llegar a una secreción de DMT, pero una actividad tan
tan relajada como, bueno, relajada, según se mide, como la actividad sexual, no creo que tenga nada que ver con la dimetiltriptamina. O hay otras neurohormonas u otros neuropéptidos que sí que explican. Sí, como la oxitocina. Oxitocina, dopamina, serotonina. Sí. En ese caso sí. Pero la dimetiltriptamina yo creo que se segrega en estados muy determinados. Ajá. Y muy... o bien que ponen en riesgo la vida del individuo, como es por ejemplo eso, un ascender a grandes alturas y tener un nivel de O2 muy bajo, una presión parcial de oxígeno muy baja, o bien, por ejemplo, momentos como el nacimiento, donde sí que parece ser que hay una liberación instantánea de DMT cuando el bebé está atravesando el canal del parto. Salvando esas dos situaciones, la otra posibilidad que se me ocurre es que en estados místicos, o sea, en lugares que propician el estado místico, también haya una liberación de DMT. Pero más bien por el carácter resonador de la glándula pineal. Un carácter resonador por la calcificación, por los cristales de hidroxiapatita, y por lo tanto ese carácter resonador, por ejemplo en algunos templos o pagodas o iglesias o catedrales, es óptimo para que los sonidos que allí dentro se generen puedan llevarnos a secretar DMT, dimetiltriptamina, y empezar una cascada, pues bueno, DMT, lóbulo temporal derecho, ya sabes que hay un vínculo directo, y bueno, y para mí ese sería el carácter psicodélico de la glándula pineal. Acá. Y, por ejemplo, ¿qué me dices de la respiración holotrópica? Es decir, porque yo con los trabajos de Stanislav y también en mi práctica, porque yo hice respiración tolteca, una de las cosas que se consigue es con esa hiperventilación tan fuerte, llega un momento donde tu cerebro empieza, es decir, te vienen cosas muy fuertes a la cabeza. Sí, pero estamos hablando ya de niveles altos de O2, bajos de CO2, estamos hiperventilando. Si te das cuenta... Pero lo digo por el estrés agudo, ese estrés tan fuerte. Sí, es posible que se active la DMT, también, o sea, se active la síntesis y la liberación de DMT. Si te das cuenta, los orantes, ¿no? Por ejemplo, de cualquier religión, lo que hacen es, en sus letanías, es pronunciarlo de forma muy rápida, de forma muy bajito, y están produciéndose una hiperventilación constantemente. Entonces, exacto, claro, sí. En la oración es cuando podemos alcanzar ese estado de éxtasis místico. Y eso, o sea, si lo trasladamos a un plano muy terrenal, muy científico, lo que podemos decir de ahí es que, bueno, el lóbulo temporal derecho se activa, y lo sabemos, y que las concentraciones de O2 están muy elevadas. Por lo tanto, una concentración de O2 elevada nos puede producir también un estado psicoactivo. Pero hay síntomas que se asocian, síntomas físicos, como la retracción del pulgar, ¿no? Que eso sería muy interesante examinarlo en estos orantes, ¿no? También es curioso, ¿no? Porque cuentan las cuencas con el pulgar, y habría que ver qué parte de esos estados se puede explicar con ciencia. Yo creo que todo. Claro, sería muy, muy interesante. Lo digo por la relación, ¿no? Que tenemos con ciertas culturas que nos describen ciertos fenómenos que muchas veces la ciencia los olvida, pues no sé, ¿no? Como que es tabú hablar de las experiencias que hay en estados muy, muy críticos, ¿no? En la vida de una persona, ¿no? Por ejemplo, también, ¿qué es lo que pasa? Coméntanos qué es lo que pasa cuando una persona se queda aislada completamente en sonido, temperatura, espacio-tiempo, en lo que son las cámaras de inmersión. Tanques de aislamiento, ¿no? Sí, de aislamiento. Bueno, al principio, el dato curioso es que nuestros biorritmos, nuestros ciclos, se sintonizan con los ciclos marcianos. Exacto. Esto es muy extraño. Es decir, el ciclo... Sí, pero un momentito que a lo mejor. Quiere decir que cuando estamos totalmente aislados, donde nuestra glándula pineal no tiene referencias, donde pueda tomar, ajustar los ritmos biológicos, los ritmos circadianos, evidentemente se acopla al ritmo de Marte. Exacto. O sea, el día marciano dura 24 horas y 9 minutos. Sí. Y nuestros ritmos circadianos empiezan a durar 24 horas y 9 minutos. Es curioso. Es curioso, no sabemos qué vínculo habrá ahí, pero bueno. Bueno, un misterio, pero vamos a intentar en ese trabajo pues ir desarrollando, por lo menos ir desvelando y retomando aquello que se olvida, por lo menos desde nuestra modesta
posición, por lo menos señalarlo, ¿no? No creo que encontremos contestaciones. No. Pero bueno, es importante porque, por ejemplo, la glándula pineal, si tú lees la literatura, esto viene ya de lejos. Sí, date cuenta. Estaba el hombrecito ahí dentro. Sí. Fíjate el músculo. Que los sumerios ya mencionan la glándula pineal, los egipcios también, Herodoto también, Descartes también. Todos le daban una... Descartes decía que era una especie de portezuela para que no dejaba escapar los humores, ¿no? del líquido, que a fin de cuentas es el líquido cefalorraquídeo. Luego los tibetanos decían que, bueno, que a través de la pineal se incluía el alma en el feto. Y curiosamente... A los 3 días, ¿no? A los 49 días. Ah. Entonces, claro, a los 49 días se termina la organogénesis de la pineal, y en el libro tibetano de los muertos aparece una referencia a la pineal diciendo que, bueno, a la pineal no, perdona, a la inclusión del alma en el cuerpo del feto, y es que esta sucede el día 49. Lo cual hay un correlato entre toda esta literatura arcaica y mística y bueno, y lo que la ciencia nos puede ir diciendo hoy en día. Es curioso porque ahora me tendría que acordar exactamente. En la literatura de la medicina china se habla que el alma entra a los 3 días, dicen, por el oído derecho. El lóbulo era el temporal derecho, es donde están las experiencias místicas. Sí, ¿verdad? Donde se supone que se desarrolla todo el proceso sobre todo la sensación de presencias. Sabemos también que cuando hay una epilepsia del lóbulo temporal, sí, el individuo pues tiene alucinaciones pero tiene alucinaciones muy complejas y desordenadas. Sí, y epileptoides, ¿no? Sí, entonces esas alucinaciones pues tampoco responden a todas las preguntas, porque cuando hablamos de estados místicos parece que hay una especie de cronología muy ordenada y que todo sigue un curso muy igual en todos. Sí, y muy natural, ¿no? O sea, se desenvuelve todo de una forma muy armoniosa. Sin embargo, en las epilepsias del lóbulo temporal todo es muy caótico y todo es muy monstruoso y muy desagradable, la mayoría de veces. Lo que sí que sabemos es que estimulando el lóbulo temporal derecho con campos magnéticos podemos sentir presencias a nuestra izquierda. Claro, estamos estimulando el lóbulo temporal derecho, sentimos una presencia detrás nuestra a nuestra izquierda. ¿Por qué sucede esto? No lo sabemos bien. Todavía no sabemos bien qué está pasando ahí, ¿no? Pero de hecho se han hecho experimentos y es infalible, ¿no? Siempre que estimulamos el lóbulo temporal derecho tenemos la sensación de presencia. También podemos llegar a alucinar, desde luego, estimulando el lóbulo temporal derecho. Sí, con la corriente transmagnética, ¿no? Sí, de hecho, sí, date cuenta que autores como J. Rubia dicen que defienden que muchos místicos como Abraham, Moisés, esta gente eran epilépticos del lóbulo temporal o que tenían otra patología. Es probable. Desde luego la epilepsia del lóbulo temporal cuadraría bastante bien con todo ese despliegue de vivencias, ¿no? Donde un hombre entra en contacto con lo luminoso y ve seres que en principio no existen. Claro. Fíjate, luego volviendo a la pineal, porque hoy pues vamos a hablar de la pineal, otro día hablaremos de otra estructura para que vayan teniendo los tips de nuestro trabajo y bueno, si al final les gusta pues puedan adquirir la obra. La pineal, sabemos, pregunto, ¿cuáles son sus órganos amigos? La vénula por un lado. Sí, la vénula, o sea, la pineal sabemos que, por anatomía sabemos que está en el techo del tercer ventrículo. Está en el centro sí, del cerebro. Está en el centro del cerebro. O sea, si nosotros tomamos un cerebro, ¿vale? La encontraríamos aquí, en el... Está aquí mismo. Aquí mismo. Eso es la pineal. ¿Ok? Para los que no lo sepan, ¿vale? Imagínense, ahí la tenemos. Ahí arriba. Ahí la tenemos. Sería justo en el centro. Tiene una ubicación privilegiada porque, como vemos, está en el techo del diencéfalo. Está aquí, ¿no? El techo del diencéfalo. Eso, enséñalo. Está, a ver si lo podemos ver, está aquí. A ver, aquí, en el techo del diencéfalo. Sí. Está, digamos, colgando
inmersa en el tercer ventrículo, o sea, está completamente bañada por líquido cefalorraquídeo, lo cual es muy importante, ¿no? Porque la pineal no tiene barrera hematoencefálica. Contacta directamente con el LCR. Exacto, o sea, entonces todo su producto de síntesis se va a verter directamente en el LCR y del tercer ventrículo pasará al resto de ventrículos, ¿no? Por comunicación, los ventrículos laterales descenderá por el acueducto de Silvio y será incluso la médula, ¿no? Entonces, o sea, todo su producto de síntesis se verterá directamente en el tercer ventrículo y de ahí al resto del sistema nervioso. Entonces, claro, su ubicación ya es muy privilegiada. Y respecto a lo que dices, pues bueno, sus órganos amigos, como lo has llamado tú, la vénula por una parte, ¿no? Bueno, que la vénula estaría más rostral, estaría por aquí, ¿no? Lo que pasa es que necesitaríamos un corte más en profundidad para verla. Y tendríamos el órgano subcomisural, que está aquí, que no sabemos si es constante o no en adultos, pero sabemos que sin lugar a dudas en la edad fetal sí que tiene su expresión máxima, porque además tiene una función secretora, es también una glándula. La glándula subcomisural u órgano subcomisural. Sabemos que libera al LCR directamente también fibras de Reisner, lo que no conocemos bien es su función. Sabemos que es un agregado proteico, que probablemente tiene funciones de neuroseñalización, pero continúa siendo un misterio, sobre todo si no sabemos si tiene alguna función en el humano adulto. Increíble. La pineal, algo curioso también es que es muy constante en los mamíferos, salvando por eso lo que comentábamos, elefantes y animales no dentados, que no sabemos por qué la pineal está atrófica. Eso nos puede dar alguna pista de si la alimentación tiene algo que ver con el desarrollo pineal o no. Y bueno, ¿qué más decir sobre la pineal? Anatómicamente eso, tienen sus relaciones anatómicas, pues pero ya lo hemos comentado, la vénula es fundamental, de la vénula ya la veremos en profundidad, del órgano subcomisular también la veremos en profundidad, y entender que está en el tercer ventrículo y que su producto de síntesis va a parar ahí y de ahí al resto de ventrículos es clave para entender la fisiología. A mí lo que más me llama la atención de la pineal es la que tenga que segregue, pues no, la DMT, ¿verdad? La dimetiltriptamina, en determinadas situaciones. Sí, pero fijémonos que la DMT lo vamos a encontrar en la ayahuasca, por ejemplo. En la ayahuasca, en el Bufo alvarius, que es el sapo de Sonora, el desierto de Sonora. En el San Pedro, otro cactus. La DMT está prácticamente en todo. O sea, en muchos otros vegetales podemos encontrar DMT. Ajá. En la naturaleza, prácticamente todos los mamíferos tienen la capacidad de sintetizar y segregar DMT. Sí, pero además hay que saber una cosa, ¿qué es la DMT? La DMT es una molécula muy simple, muy sencilla, sí, ¿verdad? La DMT es el acrónimo de dimetiltriptamina y es una molécula que va a caballo entre el triptófano y la melatonina. De hecho, se forma triptófano. Sí. Con lo cual quiere decir que es una molécula anterior, por ejemplo, en lo que sería a nivel evolutivo. Bueno, realmente me parece que se metila 2 veces la serotonina y obtenemos dimetiltriptamina. Hace falta eso, 2 metilaciones y nada más. O sea, es una molécula además muy sencilla y muy elegante desde mi punto de vista. Sus funciones en el ser humano, bueno, esto ya lo tocaremos, ¿no?, en profundidad, porque ahí hay... otro capítulo. En otro capítulo hablamos del DMT, de la marihuana y del alcohol. ¿Vale? De las 3 sustancias que... Sí, desde luego los presores y los desinhibidores, ¿no? No sabemos bien qué hace la DMT, ¿no? Sí que conocemos bien sus efectos cuando la ingerimos, ¿no?, cuando la administramos de forma exógena. ¿Qué función tiene la DMT en el ser humano? ¿Qué función tiene cuando es liberada por la pineal? La desconocemos. Luego, ¿qué otras indolaminas, ¿no? Porque no solo está la dimetiltriptamina, la indolamina reina dentro de toda la maquinaria de síntesis de la pineal es la melatonina, que tiene un efecto brutal sobre todo el organismo. De hecho, hay autores que... de la melatonina se ha hablado mucho, ¿no? Para bien y para mal. Para mal la parte comercial, ¿no?, que la vende como digamos, la píldora de la eterna juventud, cuando no es así, pero sin embargo sí que sabemos que tiene una función reguladora sobre el resto de órganos.
no solo sobre el sistema nervioso. Y tranquilizadora. Tranquilizadora, sobre todo tranquilizadora, es decir, cuando, ya te digo, cuando se empezó a dar la importancia a la pineal, se le dio porque un cirujano, un neurocirujano, se dio cuenta que un adolescente, un niño con un tumor en la pineal, al extirparle el tumor presentó una pubertad precoz, o sea, desarrolló una pubertad precoz. Posteriormente empezó a estudiarse su vínculo con la hipófisis y con toda la esfera sexual. También hablaremos de ello con detalle si quieres en otro episodio. Pero no solo tiene relación con la hipófisis, que es la otra glándula o la glándula por excelencia, sí, neurosecretora, correcto, sino con las suprarrenales, con la tiroides, está íntimamente conectada. La melatonina, hablo del producto de síntesis de la pineal, no de la pineal. Pero la melatonina irá directamente al hipotálamo. No, o sea, sí. La melatonina, una vez se vierte en el LCR, como el contenedor de la pineal es el tercer ventrículo, se distribuye inmediatamente por todo el sistema nervioso. Claro, pero por todo. Entonces, claro, podríamos decir que si hablamos de los ejes, siempre se nos enseñan los ejes desde el córtex, sí. ¿vale? Desciende el córtex, el límbico y, bueno, hipotálamo, tálamo y ya baja para adenohipófisis, ya se va para abajo a regular todos los ejes. La pregunta que me viene es, la melatonina sería como un regulador. Sí, se le llama tranquilizador, ¿no? Porque al parecer lo que tradicionalmente pensaban era que, bueno, la melatonina respondía al fotoperiodo, es decir, cuando hay luz la melatonina se inhibe, cuando hay oscuridad, sobre todo a partir de medianoche, la melatonina empieza a sintetizarse y a segregarse, pero de lo que nos dimos cuenta después es que la melatonina, aparte que no solo se segregaba por la pineal, sino también por la retina, la melatonina se segregaba en pulsos de 5 a 6 minutos. No entendíamos por qué. Una pequeña cantidad de melatonina durante el día se segregaba de forma constante. ¿Y lo hace la retina? La retina y la pineal. Pero la pineal también. También. Y probablemente otros tejidos. Lo que pasa es que todavía no lo sabemos bien. Y no conocíamos la función, pero al parecer cuando extirpábamos la pineal, lo que sucedía es que había una disregulación autonómica. Y entendíamos la hiperventilación, por ejemplo, la tiroides se hipertrofiaba, las suprarrenales se atrofiaban, había un feedback con la pineal, porque la pineal, según lo que hiciéramos, o bien se hipertrofiaba o bien se atrofiaba, y el órgano parejo, pues la compensación era, si atrofiamos la pineal, las suprarrenales, por ejemplo, se hipertrofiaban, había una especie de crecimiento de las suprarrenales, y no conocemos bien cuál es el vínculo entre esas atrofias pineales y esas displasias adrenales, no conocemos bien. Sabemos que la pineal, su inervación es totalmente simpática, o sea, totalmente no, hay fibras también parasimpáticas, pero no están bien descritas en la literatura. Es fundamentalmente simpática, por lo tanto es una inervación noradrenérgica, con lo cual las glándulas adrenales tienen mucha relación con la pineal. No sabemos bien por qué cuando gangliectomizamos, por ejemplo, el ganglio cervical superior, que es un ganglio puramente adrenérgico, la pineal se atrofia, pero sin embargo las glándulas adrenales se hiperplasian, no sabemos por qué. Entonces, claro, hay una relación entre los diferentes órganos y la pineal, y muchos autores la citan como sobre todo la melatonina, su producto de síntesis, como una molécula tranquilizadora. Es decir, como que fuera la pineal el director de orquesta del resto del órgano, que da equilibrio a todo el sistema. ¿Por qué sucede esto? Todavía se está investigando. Fíjate que hay un punto de acupuntura que es el yin tran, justo que está al entrecejo, que siempre se ha dicho en la literatura que tranquiliza la mente. Y siempre se le ha vinculado por anatómicamente donde está, con que estimula el tercer ojo, ¿no? El tercer ojo. El problema que tenemos muchas veces en la medicina china es que se habla de forma metafórica.
habría que demostrar que la estimulación de esa zona actúa estimulando esa zona. Pues ahora con la tecnología que tenemos, la resonancia magnética, toda la tecnología que ahora mismo nos puede... Pasa que, bueno, si ya cuesta Claro. llevar adelante investigaciones puramente biológicas, lo que son estas estructuras, pues ya no te digo nada, estudios con acupuntura científica y demostrar esto. Pero fíjate cómo es curioso que hay puntos de acupuntura que teóricamente lo que hacen es regular el Shen. Cuando hablan de regular el Shen, hablan de armonizarlo. Y la verdad que la melatonina se puede mirar, es decir, las concentraciones de melatonina. Ahí deberíamos de desarrollar alguna vía de investigación para ver si esos puntos pueden mejorar la secreción de melatonina o... Porque también yo creo que la melatonina se relaciona con la molécula de la juventud, pero porque es muy antioxidante también. Sí, es el antioxidante más potente que existe en la naturaleza. Claro, entonces al ser antioxidante los radicales libres pues evidentemente son neutralizados, y al ser neutralizados pues claro, pues toda la cadena que hay detrás pues desaparece. Ahí supongo que será por lo que la melatonina tiene esa función, ¿verdad? Ten en cuenta que alterar los ciclos circadianos promueve el cáncer. Se ha descrito más cáncer en individuos que trabajan de noche que en individuos que trabajan de día. Imagínate. Entonces, claro, hay una inversión del ciclo circadiano, por lo tanto el reloj biológico no funciona igual, la síntesis y secreción de melatonina tiene que variar forzosamente y el fenómeno tumoral es mucho más sencillo de desarrollar que en individuos que tienen un ciclo circadiano sano, que es dormir por la noche y estar en estado de vigilia despiertos de día. Y pregunto, ¿hay alguna relación de la melatonina con la GH? La hormona del crecimiento. Sí, también la hay. Porque tú sabes que uno de los problemas que podemos tener en un paciente oncológico es que la GH se eleve. El eje ese es muy peligroso porque lo tenemos alto. Lo digo porque eso también... precisamente fíjate que la GH es una hormona que nosotros consideramos yin porque lo que hace es acelerar el crecimiento de tejidos, teóricamente tejidos sanos. Sí. Hablamos de una persona ya formada, no en un niño o en un feto. Pero fíjate que la estimulación de la pineal es sobre todo simpática. Es una activación, es una función yang. Sí, es una función yang, es una función activadora. Una función activadora que estimula el yang de corazón y el yang de hígado normalmente. Esas dos funciones, el yang de corazón es el que regula todo el sistema, en medicina china, todo el sistema energético y emocional. Paradójicamente, la función yagnificadora de la pineal segrega una hormona que sería la melatonina, que es una tranquilizadora del Shen. Porque se dice en medicina china que si la SUE está en equilibrio, el Shen está en equilibrio. ¿La SUE qué es? La SUE se dice que es la sangre, pero la SUE no es la sangre. La SUE es los líquidos donde se asienta el Shen, el líquido encefalorraquídeo. Estaríamos hablando aparte de la SUE. Curioso, porque ahí hay unos puentes de unión que nos pueden abrir casos. Y ahora ya para terminar, más cosas sobre la pineal, porque hoy vamos sobre la pineal. La pineal, que yo tenga entendido, está aquí dentro, en el cerebro. Sí. Y aquí todas las células que hay, ¿de qué son? Las células dentro de la pineal. No. Dentro del cerebro, ¿qué células hay? Neuronas. Neuronas, sí. ¿No? Bueno, la pineal tiene sus propias... Te referías a eso, ¿no? Claro. La pineal tiene sus propias células, que son los pinealocitos. Claro. Pero ¿qué hacen? Espera. Antes de hablar de los pinealocitos, que se me va a un tema importante, pero ¿hay músculo? Sí, hay músculo estriado, además. Que hace músculo estriado en el tallo pineal. ¿Aquí dentro? Bueno, realmente el músculo estriado, si lo podemos, está justo aquí en el tallo pineal. Aquí, ¿qué hace ahí dentro? Lo curioso es que el sistema nervioso, embriológicamente esto es una incoherencia, ¿no? Es algo extraño porque date cuenta que el tejido nervioso proviene del ectodermo. Ectodermo, que viene la piel y el cerebro. Exacto, y las faneras, ¿no? Las uñas y este tipo de cosas. Pero el músculo estriado viene del mesodermo. ¿Qué hace ahí dentro? O sea, son dos hojas embrionarias distintas, entonces encontrar un músculo estriado en el tallo pineal es muy, muy extraño. Y no son especulaciones, es que se ha demostrado que hay músculo estriado en el tallo pineal. ¿Qué hace ahí dentro? No lo sabemos. Lo que parece ser es que le confiere un carácter retráctil a la pineal, un carácter móvil, dinámico. La pineal es un órgano dinámico realmente.
La pineal, bueno, ya hablaremos en profundidad de esto, se puede dividir en tres partes, ¿no? Clásicamente se les denomina A, B y C, tampoco tiene mucha historia, y tiene una cortical, es decir, una capa cortical y el parénquima pineal, ¿no? Dentro del parénquima pineal, ¿qué encontramos? Pues bueno, pinealocitos, que son la célula pineal por excelencia, dos tipos de pinealocitos, los claros y oscuros, que no sabemos bien si son la misma célula, pero en estadio de diferenciación diferente, o si bien un pinealocito es fotorreceptor y otro es secretor, también podría ser. La capa cortical de la pineal también tiene características que la diferencian de los pinealocitos que están dentro en el parénquima pineal. Pensamos que la capa cortical, los pinealocitos corticales son fotorreceptores y los del parénquima pineal son en realidad neurosecretores, aunque no está claro. El 82% de la pineal se compone por pinealocitos. El resto son células gliales, células de sostén. Hay alguna célula dendrítica también, ¿no? Parece ser que el sistema inmunológico también tiene ahí su función, muy mínima, ¿no? Porque sabemos que el sistema nervioso y el sistema inmune pues no está dilucidada todavía qué relación tiene, ¿no? Si el sistema inmunológico puede o no puede actuar directamente sobre un sistema nervioso central sano. Y nada más respecto al pinealocito y la estructura pineal, es curioso, ¿no? Porque el pinealocito es que es muy difícil estudiar una pineal, porque al ser un órgano tan dinámico, según a la hora del día que extraigas la muestra de la pineal, tendrás una pineal totalmente distinta a la otra. Es decir, si yo hago una disección pineal de una ratita, un instar, por ejemplo, a las 12 del mediodía, y hago una extracción de la pineal de otra ratita a las 12 de la noche, la citoarquitectura pineal será totalmente distinta. En una encontraremos células con una población mitocondrial reducida, por ejemplo, la pineal que extraemos de día, y por ejemplo en la pineal que extraemos cerca de las 12 de la noche encontraremos unos pinealocitos muy ricos en mitocondrias, muy electrodensos. Entonces, claro, establecer bien un análisis de la célula pineal cuesta mucho, porque tienes que digamos que estadiar, ¿no? En qué momento del día estás extrayendo la pineal, haciendo el análisis, y por lo que se ha optado finalmente es por hacer un estudio cariométrico, es decir, medir el volumen del núcleo del pinealocito y en relación a eso inferir que las células pineales están en su mayor momento de secreción o no. Cuesta mucho. Claro, pero esto es como no tenemos, o sea, la ciencia genera la teoría, no la teoría genera la ciencia. Exacto. Y aparte, las células pineales se comportan de una manera muy extraña. Es decir, hacen canalículos entre ellas, por donde parece ser que se vierte todo el producto de síntesis de la pineal. Se comporta de manera muy extraña. Por ejemplo, responde a estímulos olfatorios. Luego, no sabemos por qué responde a estímulos olfatorios. Hemos visto que en ratas las pineales se hipertrofian cuando las sobreestimulas con olores intensos. Fíjate que la pineal genera como unos microtúbulos, como una microestructura. Bueno, eso es lo más misterioso que hay dentro del pinealocito, de la célula pineal. No sabemos qué hace. O sea, estas estructuras las definimos, las llamamos cintas sinápticas, esférulas sinápticas y cuerpos intermedios. Estas estructuras se forman dentro del pinealocito. También están relacionadas con el ciclo circadiano. Son estructuras que aparecen y desaparecen de forma constante en mamíferos que están allí. Parece ser que responden al fotoperiodo, lo cual apoyaría la teoría de que la pineal no solo es un órgano secretor en humanos, sino que también responde a la estimulación lumínica. Y estas estructuras pues no sabemos bien qué hacen. Aparecen, sobre todo cercano a la medianoche también, o sea, aparecen cuando hay una mayor estimulación adrenérgica. Por lo tanto, parece ser que tienen una función secretora, pero no sabemos bien cuál es su función. Son una especie de estructuritas que a veces aparecen rodeadas de vesículas, otras veces no. Son estructuras que responden a la gangliectomía cervical superior, es decir, cuando hacemos una disección de los ganglios cervicales superiores, al interrumpir la estimulación adrenérgica,
estas estructuras descienden en número, o sea, inicialmente, pero luego, con el paso del tiempo, hay una especie de proliferación anárquica, en principio, y luego, a partir del 15º día, hay una especie de regulación autónoma por parte de la pineal y estas estructuras, y empiezan a generarse de forma normal. No sabemos qué hacen, no sabemos qué son, no sabemos si las cintas sinápticas, yo creo que sí, que intervienen en la función secretora de la pineal. No sabemos, las esférulas sinápticas realmente no sabemos qué hacen, porque por ejemplo las cintas sinápticas aparecen en las fotofases, es decir, en la noche, y las esférulas sinápticas en la fotofase de día, es decir, responden al fotoperiodo. Y luego hay un tercer tipo de organela, son organelas celulares o estructuras intrapineales, que son los cuerpos intermedios, que no sabemos si son organelas o estructuras autónomas, o si bien a la hora de cuando hemos cortado las muestras de pineal, hemos arrastrado bandas sinápticas y esférulas sinápticas y hemos creado eso que parece una esférula sináptica. Parece ser que, según se va investigando, va cobrando más fuerza de que esas estructuras, esos cuerpos intermedios, tienen autonomía propia, es decir, tienen su peso, ¿no?, dentro de la pineal, y que no son fragmentos de estas otras estructuras de las que he hablado. Entonces, claro, ¿qué hacen? ¿Qué función tienen? Desde mi punto de vista es una función secretora. ¿Qué secretan? Porque está lleno de vesículas. Sí, no todas, no todas. Eso es lo curioso, es que vemos alguna cinta sináptica que son como... Pero a lo mejor no todas porque ya han evacuado. Puede ser, es posible. Pero ya te digo que no hemos encontrado un vínculo real, porque claro, podemos decir, bueno, sí, las cintas sinápticas tienen relación con la síntesis y segregación de melatonina, pero sin embargo las esférulas sinápticas, ¿qué hacen?, ¿no?, que están en el fotoperiodo. No sabemos bien cuál es su función, no la entendemos, o sea, están ahí y parecen comportarse de manera casi inteligente, ¿no?, porque responden de forma muy ordenada a la gangliotomía cervical superior. Por lo tanto, sí, hay un estímulo adrenérgico que las comanda, pero cuando lo quitas parece que hay una especie de desorden dentro del pinealocito, pero luego se autorregulan. O sea, reciben estímulo por parte de otra vía que no conocemos, desde luego. No sabemos qué hacen, realmente no sabemos qué hacen. Sí, fíjate, la pineal lo que hace en esas estructuras genera como canales, ¿verdad? Esa estructura aparece dentro de la célula de pineal. Los canales los forman los propios pinealocitos. Sí, se forman como unas... Y eso no está en ese momento. Emergen, desaparecen, emergen, desaparecen. Sí. O sea, estas estructuras, como tú dices bien, emergen, parece ser que en un momento se desnaturalizan, desaparecen y responden a la fotofase. O sea, que esto es muy importante. Responden a la fotofase y no solo a la fotofase, sino también a los campos magnéticos, a la altura, al calor y al frío. Sí. Y al estrés. No, digo porque existen unos estudios ahora de un coreano, que sean los estudios de Kit Bodhan, los canales de Kit Bodhan, que eso tú no creo que lo conozcas, pero que nos habla de unas nuevas estructuras que se están descubriendo y que está todo conectado en una forma de red. De red, ¿no? Es lo del ADN... Lo de la red que crea... El intersticio y todo eso. Vale, he leído algo, pero nada, muy sí. poco. No, por un lado tendríamos la teoría miofascial y por otro tendríamos el intersticio. El intersticio es una nueva teoría que se ha descubierto ahora. Parece ser que se ha descubierto que todo el cuerpo está conectado, no solamente por el sistema nervioso, no solamente por el sistema circulatorio, sino que hay otro sistema, ¿no? Ese sistema lo conexiona todo y hace que tú pongas una molécula en una parte del cuerpo y pueda aparecer en otra y no hay una conexión nerviosa ni vascular ni por el sistema linfático. Pero ahora, de hecho, hace poco se publicó ese artículo, ese paper, se dice que está eso, ¿no? Entonces esas estructuras como una maraña, una red, que claro, cambia un poco el paradigma, pero claro, la medicina china, la acupuntura científica nos ha venido muy bien porque dice, wow, es un mecanismo que nos conexiona todo. Es curioso porque nos habla de microtúbulos que claro, son tan pequeños que no se habían visto, porque se pensaba que eran restos de fibrina cuando cortas, que... ¿Pero fuera de la célula? O sea... Sí. No, de hecho, están fuera de los... Aquí tendríamos que... Pero esto sería para otro capítulo. Sí.
hablaríamos de los microtúbulos que están dentro de la célula, que estos también se ordenan formando el citoesqueleto de la célula, que parece ser que luego ellos se ordenan para dividir la célula, y aquí es donde nos hablan también de la teoría de la información cuántica y todas estas cosas, que cuando el ADN se separa, se va desfibrando lo que son la adenina, la guanina, la citosina, la miosina, todo esto genera unos fotones, sí. Y esos fotones parece ser que van por estos microtúbulos. Sí, eso es lo que dice la teoría de Penrose. Claro. Y lo que me llama a mí la atención es que en la pineal se generen estructuras... Sí, se generan estructuras, ya te digo, de forma... en principio pensamos que era de forma anárquica, luego vimos que respondía al fotoperiodo, ¿no? Luego vimos que, claro, que cuando gangliectomizabas al animal, estas estructuras perdían el control, luego recobraban el control, como que hay una especie de información... que la recupera. Exacto, y la pineal es capaz de recuperar cierta información, claro, y reorganizarla. Porque esto es como, a mí me llama la atención porque esto es como una ciudad, como esta ciudad cocentaina que tiene la policía local. Entonces los ciudadanos vamos tranquilos porque la policía local lo controla. Vale, cuando la policía local desaparece, evidentemente hay un pequeño descontrol porque no esperas que se salte en un semáforo porque el día anterior hay un policía, sí. Pero cuando tú te das cuenta de que el policía ha desaparecido, enseguida vuelves al equilibrio, tomas conciencia y... claro, vuelve otra vez a tomar otros patrones de decir, bueno, pues ahora el equilibrio lo tenemos que buscar. Tiendes al orden, desde luego. Claro, todo esto son cosas importantes. Date cuenta que la pineal, desde el punto de vista más ortodoxo, es un órgano vestigial. Sí, es muy fuerte. Está ahí. Por eso se llaman neurociencias olvidadas, porque... Sí, o sea, la pineal es un órgano vestigial que, bueno, que tiene su parte de razón, por si te das cuenta, ya no en mamíferos, ¿no? Por ejemplo, en reptiles, en aves, la pineal está en contacto con la luz. O sea, está en contacto con la luz y entendemos que hay una función fotorreceptora y fotosecretora, ¿no? Y muy relacionada con el ritmo del animal en cuestión. El cráneo es muy delgadito y la luz incide directamente sobre la pineal. Esto pasa pues, con muchos peces, por ejemplo, anuros, me parece que son... En muchos reptiles está la escama pineal o el tercer ojo o el ojo pineal, que se le llama, ¿no? Entonces, claro, luego evolutivamente, si vamos subiendo en la escala, llegamos a vertebrados superiores, mamíferos, vertebrados superiores, nos damos cuenta de que la pineal queda por la telencefalización, es decir... Queda muy hundida, claro, queda totalmente... Todo esto es telencéfalo, ¿no? O sea, claro. Nos hemos ido telencefalizando y la pineal queda muy profunda. Entonces, bueno... que este organito pueda recibir estimulación lumínica pues suena un poco raro, ¿no? Pero sabemos que sí, ¿no? Que a través de la retina, vía retina, hipófisis, ganglio cervical superior y luego asciende a la pineal, recibe información lumínica. De ahí que podamos regular los ciclos circadianos. Sin embargo, la ortodoxia nos dice que es un órgano atrófico, es un órgano vestigial, pero yo, desde mi punto de vista, es uno de los mayores órganos homeostáticos que poseemos los seres humanos. Yo creo que, de hecho, yo he hecho una formación de psiconeuroendocrinoinmunología y tuviste la formación que era muy pobre en la pineal. De hecho, lo que estamos hablando, la pineal segrega melatonina y... chao. Un poco más. Luego tenemos que tener en cuenta también que no solo segrega melatonina, dimetiltriptamina en determinadas circunstancias, eso ya lo tocaremos porque es un tema bastante delicado, sino otras indolaminas como 5-metoxitriptofol, que no conocemos bien qué hace tampoco, y si no recuerdo mal se segrega más 5-metoxitriptofol que melatonina. Y fíjate que hay receptores de melatonina en todo el organismo, prácticamente en todas las células. Los glóbulos rojos tienen receptores de melatonina, es curiosísimo. ¿Qué hace un receptor de melatonina en un glóbulo, en un eritrocito? O sea, no tiene mucho sentido. Supongo que tendrá una función de transporte, ¿no? Se unirá la melatonina al eritrocito, el eritrocito llegará a donde tenga que llegar y habrá otra célula diana que reciba la melatonina. Realmente, todo lo que sucede en torno a la pineal y a la melatonina es muy misterioso, no sabemos bien. Bueno, ya para terminar y no aburrir a los oyentes, la última pregunta sobre la pineal y lo dejamos ya aquí. Ya próximo día hablaremos de otra estructura olvidada. ¿Qué me dices de los cristales?
De la calcificación, ¿no? No, de los cristalitos que hay dentro. Bueno, sí, es la calcificación. Bueno, la pineal a partir de a partir de la adolescencia empieza a calcificarse y se calcifica pues con cristales de hidroxiapatita, ¿no? Que son Pero claro, ese cristal que hace ahí. Claro, claro, eso le dio, parece, los científicos más... Esto ya, bueno, sí, dejamos caer. No, los científicos más ortodoxos, pues bueno, dijeron que obviamente cuando la pineal se calcificaba perdía su función. Sí. Pero no era así. No era así. Lo dejamos ahí. No era así. Parece ser que la pineal calcificada tiene incluso más... hiperfunciona, o sea, la hace hiperfuncional. O sea, como que esos cristales hacen resonar más. Sí, hay una especie de... Hay una teoría que nos dice que esos cristales le confieren una capacidad resonadora a la pineal. Entonces no la hace hipofuncional o no la hace atrófica, al contrario. La estimula, es como que le hace poder vibrar. Claro, entonces tenemos la capacidad neurosecretora o metabólica, si lo quieres llamar, fotorreceptora y probablemente una tercera función resonadora. Esa función resonadora, ¿qué hace? No lo sabemos bien. Desde luego probablemente sí que incide directamente sobre la síntesis, la secreción y la síntesis, por supuesto, de DMT y tal vez sobre algo más, pero no sabemos bien. Lo dejamos ahí, pero fijaros, ¿no? Que hacen todas las prácticas chamánicas, todas las prácticas que buscan un estado alterado de conciencia. Siempre va a haber un sonido, va a haber una vibración, va a haber un cuenco, va a haber una música, va a haber un sonajero, va a haber algún ritmo siempre repetitivo que haga vibrar y que haga... y sobre todo que vaya al mismo ritmo que late nuestro corazón. Es exacto, los hercios es muy importante. Son muy importantes. Es muy, muy interesante porque bueno, lo mueve todo. La corteza auditiva y el sistema límbico están muy, muy relacionados también con la pineal. Claro, el sistema límbico, hay que... otro mundo. Y el paleocórtex, la zona más... del cerebro más primitiva también. O sea, y el sistema límbico... O sea, la relación del sistema límbico y pineal es esencial. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Bueno, pues si les ha gustado, les invito a que compartan este vídeo. Y bueno, mi compañero Jorge y yo vamos a estar trabajando de vez en cuando en este trabajo. Vamos a hacer vídeos explicando en qué consiste todo esto de las neurociencias olvidadas y sobre todo generando luego ciertas técnicas que pudieran, a través de la acupuntura científica, que es nuestra especialidad, él es más la médica, evidentemente, pero yo aporto ese grano de la acupuntura y de la medicina oriental, él aporta ese grano de la medicina occidental y entre los dos haremos un puente, ¿no?, de unión entre Occidente y Oriente, que es lo que nosotros buscamos aquí. Es nuestro objetivo. Aquí, si os ha gustado, pues nada, compártanlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao.